Muy buenos días para todos, muy bendecidos. Estamos muy agradecidos al Señor que nuevamente estamos compartiendo con ustedes esta maravillosa palabra de gracia, palabra que transforma nuestras vidas. En esta mañana yo declaro que usted está listo, está preparado, su terreno está listo para recibirla. Tierra fértil. Una tierra fértil para recibir. Recuerde siempre de que nosotros tratamos de enseñar como se enseña en las escuelitas, que toda la semana se repite lo anterior para que usted tenga esa semilla bien sembrada, que cuando llegue la crisis usted pueda sacar de ese buen tesoro esa buena palabra. Yo felicito porque nosotros tenemos una audiencia tremenda, una aceptación, la palabra. No tenemos cómo agradecerle al Señor la aceptación que hay sobre la palabra, sobre las enseñanzas. Así que, y en esta mañana, pastor, Bueno, quiero hacer notar que ellos se habrán dado cuenta que tanto en la plataforma Facebook como YouTube hay unos mensajes que no son recientes, o sea, no son del año 2020. Ahí hay mensajes del archivo que algunos son hasta del 2010, 2011. Pero mi sugerencia, mi consejo es que no se dejen engañar por la fecha, porque hay mensajes ahí que tú más que yo es muy rara la vez que me ponga a oír un mensaje de lo que yo predico, pero tú sí te pones a oírlo, y yo me puse ahí contigo a oír ciertos mensajes, como ese de un diluvio de gloria, y verdaderamente si no le prestan atención se van a perder un tesoro. hay personas que nos han escrito y nos han dicho, ¿dónde estaban esos mensajes que yo no los había visto? Sí, sí están ahí porque Es un nosotros tesoro. llevamos muchos años ya predicando la palabra, más de 30 años, entonces sacamos del archivo, creo que es del año 2010, sacamos 10 años de archivo ahí, o sea que va a llegar el momento que van a haber más de 500 mensajes en cada plataforma de los antiguos, porque seguimos todavía grabando, por cuanto la palabra no se acaba. Es un libro prácticamente pequeño, pero sin embargo tiene mucho, porque es una palabra que ella es Dios, y entonces es un misterio. Ahí mismo sale. Hoy vamos a... ¿Quiere que te confiese algo? Dime. Que yo estoy enviciada. Hoy vamos más que nada a que la gente se dé cuenta lo importante que es conocer dispensaciones. Y otras veces lo hemos comentado, y yo lo voy a volver a comentar, no importa que haya algunas personas que ya sepan tanto, lo hayan oído tanto, y esos que lo oyen tanto, a mí me gustaría oírlo repetirlo, a ver si lo saben explicar como lo explico yo. Una dispensación es un periodo de tiempo. Aquí adentro en este libro hay 7 dispensaciones en este libro. Este es un libro de historia donde narra sucesos, y esos sucesos le pasaron a diferentes pueblos, y cuando les pasó, Dios usó diferentes maneras para tratar con ellos. Así es. Y entonces eso se llama dispensaciones, que es un periodo de tiempo en el cual Dios, por su soberanía, o sea, no contó con nadie, ni contó con la gente inclusive que iban a ser los protagonistas de ese tiempo, escogió un periodo de tiempo para tratar con un pueblo específico de una manera específica. Quiere decir que una vez Él terminó
de tratar con este pueblo de esta manera y pasó a otra dispensación con este otro pueblo, empezó a tratar de otra forma, con otro pueblo de una manera diferente. Así es. Entonces, no conocer eso es mezclar las diferentes maneras en las cuales Dios trata y mezclar los mensajes que Dios le dirigió a un pueblo, entonces se lo están aplicando a otro pueblo y ya vienen las confusiones de la gente en no poder entender lo que es la Biblia. Hoy ahí vamos a considerar, voy a dejar que tú lo leas y vamos a hacer una comparación ahí en Números capítulo 6. Número pertenece a esos primeros 5 libros de la Biblia que son conocidos como el Pentateuco. Y ahí en el capítulo 6 de Números vamos a leer del verso 22 al 27. Tú lo lees y lo vamos a ir tomando ahí poquito a poco. Porque recordemos una cosa, que fue el versículo que hace más de 30 años a mí me cambió, no te voy a decir la vida, pero cambió mi teología. Yo fui evangelista durante 8 años, viajé mucho a muchos lugares, di muchas campañas y siempre acostumbraba a levantarme antes de que saliera el sol. Fue lo que aprendí a presentar mi día de ayuno, porque yo también ayunaba antes, pensando que ayunando pues Dios iba a hacer cosas, y lo hacía de buena intención. Y una madrugada orando, pidiéndole a Dios que esa noche la gente se convirtiera y se sanara, etcétera, etcétera. En mi ignorancia leí una palabra que me cambió totalmente, que es en Isaías 58, que después vamos a ir ahí, donde dice: mi palabra, la que sale de mi boca, no regresará a mí vacía. Entonces, ahí yo me detuve, yo voy a decir que el Espíritu Santo me detuvo a que yo meditara en esa expresión: mi palabra, la que sale de mi boca, no regresará a mí vacía. Y fue algo que no fue mío, sino estuve mucho rato meditando en esa porción, en ese pedacito de versículo, y caí en cuenta que Dios lo que me estaba tratando de decir, que cuando yo hablara o cuando yo predicara, lo único que Dios estaba respaldando y lo único que Dios era responsable de respaldar era lo que había salido de su boca. Y me hizo entender que tanto yo como la mayoría de los predicadores utilizábamos el tiempo de la predicación para hablar más de lo que nosotros pensábamos, de poner ilustraciones, de dar testimonio de otra gente, de lo que había hecho Dios aquí, allá o aquí, allá, de poner muletillas al mensaje de quién vive y a su nombre y quién viene y gloria, cuántos dicen amén, y eso, nada de eso Dios lo respaldaba. Que solamente yo me dedicara a buscar aquí en este libro lo que había salido de la boca de Dios, y que yo podía estar seguro que lo que había salido de su boca, Él era responsable de respaldarlo, lo iba a respaldar. Y me enseñó aún más que en este libro no todo lo que está aquí es palabra de Dios. Aquí hay palabras de cosas que dijeron los hombres, que cuando lo dijeron estaban equivocados. Como por ejemplo Job. Job dijo en una ocasión: Jehová dio, Jehová quitó. No, lo que Dios te da, Dios no te lo quita. Tú lo pierdes, pero Dios no te lo quita a él, porque Dios no está en ese juego. Aquí hay palabra registrada, hablada por el diablo. Que el mismo diablo, cuando se encontró con Jesús en el desierto, le dijo: todos estos reinos de la tierra me han sido entregados a mí, a quien quiera yo los doy. Entonces, la cosa está en buscar aquí en este libro qué fue lo que Dios habló, qué fue lo que salió de su boca, y estar en la seguridad y en la confianza que si nosotros agarramos esa palabra y la ponemos en nuestra boca y la hablamos, ella no va a regresar atrás vacía. Sí. Entonces, esa
ha sido nuestra tarea por tantos años, buscar en este libro qué fue lo que salió de su boca y colocarnos en el mensaje que Dios nos mandó a nosotros y no a otro pueblo, para estar seguros que nos estamos amarrando a algo que produce confianza. Entonces vamos a leer ahí, tú lo lees y lo vamos tomando ahí. Siempre acordándonos de que estamos en la gracia. Sí, claro, quieran la gente o no quieran. Esta es la dispensación de la gracia, del reino de la gracia, porque han pasado los años. Por eso hoy no caminamos, ¿cómo se llama?, distancia, sino andamos en carro. Por eso hoy no vestimos de bata, aún los hombres, sino vestimos de pantalón y camisa y usamos relojes. Y cuando vamos a hacer nuestras necesidades, no las hacemos como lo hacían ellos antes, que se agachaban, por eso usaban batas los hombres. Se agachaban atrás de un árbol y ahí hacían su necesidad. Hoy tenemos estos baños para hacer las necesidades, porque los tiempos han cambiado, ¿ves? Y la palabra que Dios le habló a aquella gente en aquella época era una, la que nos habló a nosotros es otra, porque en aquella época la iglesia no existía, Jesús no había nacido, Jesús no había muerto, Jesús no había resucitado. Y yo me pregunto hoy, le pregunto a ellos, ¿qué produjo el sacrificio de Jesús? ¿Se quedaron las cosas iguales? ¿Cambiaron las cosas? Sumamente importante. ¿O todo fue la misma historia? Así. Entonces vamos a leer en número 6, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. El versículo 22. Sí. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo... Ahí vamos a empezar parando. ¿El Señor le habló a quién? A Moisés. Fíjate que ahí no dice que el Señor le habló a la iglesia. Le habló fue a Moisés. Ok, sigue. Habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora, yo te hago una pregunta que no la hago, no es una pregunta difícil ni es para poner en ridículo a nadie, sino para traer conciencia. Que yo creo que eso lo estudiamos en tercer grado. ¿En qué tiempo está conjugado esos verbos? En el futuro. En el futuro. O sea, Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo de Israel. Para empezar, nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros somos unos cubanos, otros puertorriqueños, otros somos hondureños. Pertenecemos a un grupo que la Biblia los llama gentiles. No ni judíos. Porque hay dos pueblos, que la gente también se confunde en eso. El judío no existe. Judío es uno que judaiza. Existe el israelita. Dentro de esos israelitas que nacieron en Israel, como tú que eres puertorriqueña, naciste en Puerto Rico, como yo que soy cubano, nací en Cuba. Entonces los israelitas, porque en esta porción que tú y yo estamos leyendo, todavía no había judíos. ¿Por qué? Porque el judaísmo, la ley judaica no existía todavía. Entonces, este mensaje es dado a un pueblo que no es un pueblo gentil. Lo que no es israelita y judaizante, puede haber israelitas que nacen en Israel ser católicos. Puede haber israelitas que nacen en Israel y ser evangélicos protestantes, como pueden ser judíos que judaizan y van a la sinagoga cada día de reposo. Pero en este caso, este mensaje que Dios le está dando a Moisés, porque recuerda que en esa época no es como ahora, en la gracia, que ahora Dios te habla a ti, Dios me habla a mí,
Ya eso lo hemos hablado en otros programas, en otras enseñanzas. ¿Por qué? Porque el cuerpo partido, sangre derramada, el velo del templo se rasgó para darnos libertad, para entrar al lugar santísimo y tener comunión con Dios. En aquella época solamente Moisés podía entrar detrás del velo. Entonces Dios le hablaba a Moisés y Moisés le llevaba el mensaje al pueblo. Y este es uno de esos casos donde Dios le dice a Moisés, ve tú y dile. Ellos no estaban oyendo lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Claro. Ve tú y dile. Ahora fíjate que todo lo que Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo está conjugado en tiempo futuro. ¿Sí? Entonces, en una iglesia o unos hermanos protestantes que usan como forma de saludo con buena intención la expresión Dios te bendiga, están igual que los israelitas. En ellos no ha pasado nada. Porque cuando Dios está hablando aquí de el mensaje futurista, recordemos que todo mensaje que encontramos nosotros de parte del pueblo israelita y de los judíos después, o sea, de los hebreos, es referente en el marco al Mesías. Ese es el mensaje de ellos. Ellos no tienen otro propósito de vida en la Biblia que llevar el mensaje de que vendría un Mesías, de que ese Mesías saldría de en medio de su pueblo, de una de las tribus, de que ese Mesías cuando viniera iba a producir, oído, todas estas cosas, las cuales Dios le está diciendo a Moisés que ellos recibirían en el futuro. ¿Cuál futuro? Cuando el Mesías se revelara, el Mesías pagara el precio, entonces ellos iban a ser bendecidos. ¿Ves? Así es. Por eso le dice, Dios te bendiga en el futuro. Pero cuando nosotros vamos a la gracia, nosotros vemos que eso que Dios le está prometiendo a ellos en tiempo futuro, Ya. pasamos el tiempo, llega el Mesías, se manifiesta el Mesías paga el precio que el Padre le solicita que pague, y entonces eso que estaba en futuro, nosotros, la iglesia, lo leemos en pasado. Como por ejemplo, ahí dice, Dios te bendiga. Entonces cuando tú vienes aquí a Efesios 1, dice, mira, en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Entonces, no es cuestión de capricho, es cuestión de ser obediente, de una expresión que nosotros utilizamos, de yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo no soy lo que dice el vecino. Yo no soy lo que mis padres me dijeron que yo era. No hay nadie en la vida que me quiso más a mí que mis padres. Sin embargo, yo no soy lo que mis padres me dijeron que yo era. Yo no soy lo que yo creo que yo soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y Dios dice ahí que yo soy un bendecido, porque eso, tú me respondes la misma pregunta. ¿En qué tiempo está conjugado ese verbo? Ese que acabo de yo de leer. Es en presente. No. ¿Cuál tú dices? No, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Está en pasado. Sí, así como el otro que leímos primero estaba conjugado en futuro, pasó algo. Pasó algo que lo convirtió en pasado. ¿Por qué? Porque en la gracia, lo hemos dicho 1000 veces, 1.000.000, y lo seguiremos diciendo, todo está ya en pasado. Ya todas las cosas que nos pertenecen. Por eso, porque la gracia es una dispensación. Así es el reino de la gracia, donde Dios trata con nosotros de una manera distinta, porque somos un pueblo diferente. Somos un pueblo llamado iglesia. Que la gente cree que la iglesia es el lugar. Iglesia es un grupo de gente
Separados, sí, Señor. Separados, que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y estamos ahí. Dice, Dios te bendiga. Aquí dice que nos bendijo. Ya. Fíjate si eso está en pasado. Que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender. Que así como nosotros oímos y pensamos de una forma constante, y ya te estoy hablando no en forma bíblica, sino te estoy hablando de forma, lo que dicen los científicos, los doctores, que yo he leído bastante sobre eso, inclusive he escrito libros sobre eso. Lo que una persona oye constantemente, piensa constantemente, llega a hacer eso. Ahora la Biblia dice, así como el hombre piensa en su mente, así él tal es. Entonces, es bueno preguntarle a las personas, ¿qué tú piensas en tu mente que tú eres? ¿Uno que Dios te va a bendecir o uno que Dios ya te bendijo? Entonces, si ellos continúan cada vez que ellos van a la iglesia, oyen al pastor, se saludan con los demás hermanos, oyen y repiten y aceptan, oyen y repiten y aceptan y piensan, oyen, repiten, aceptan y piensan, siempre van a estar pensando que en el futuro Dios los va a bendecir, pero que hoy no están bendecidos, porque eso es lo que ellos están pensando, claro. Eso es lo que ellos están recibiendo, claro. Que Dios los va a bendecir. De ahí el saludo, Dios te bendiga. O otro que Dios te bendice. Dios te bendice. Se ha modernizado un poco. Dios te bendice. O como te decía tu abuela a ti, que tú ibas a salir, o a tu mamá, porque en Cuba no se usaba mucho eso, pero mamá bendición, Dios te bendiga, hija. Y eso es un buen deseo. Es una buena, sí. Pero eso no es palabra que sale de la boca de Dios. Así y si no es palabra que sale de la boca de Dios, no importa quién lo diga, eso regresa vacía. Así es. Entonces, en esa primera parte, eso está tan arraigado, que dice que Dios lo escogió hacer, de que tú fueras un bendecido desde antes de la fundación del mundo. Así es. Y dice más adelante que lo predestinó en amor. Dice más adelante que lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Ese era su plan. Prometer que Israel anunciara y que finalmente tú lo poseyeras. Ahora, ¿qué más dice? Dios te bendiga y te guarde. Ahí en número 6. Y te guarde está igual en tiempo futuro. Pero cuando tú vienes aquí a la Epístola Universal de Judas, capítulo 1, verso 1, mira cómo lee. Judas 1. ¿Qué dice? Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. ¿Y qué? Y guardados en Jesucristo. Entonces ya yo no te puedo decir a ti, Dios te bendiga y te guarde. Porque ya tú estás bendecida y guardada. Así es. Entonces la pregunta debe surgir, ¿guardada dónde? ¿Guardada dónde? Dice Juan 10, en el hueco de su mano. Dice, mis ovejas son mías, las tengo guardadas en el hueco de mi mano, y nada ni nadie las arrebatará de ahí. Así es. ¿Verdad? Mientras tú no estás guardado, si no te iban a guardar, tú andabas suelto, cualquiera te agarraba. Pero ahora tú estás guardada en el hueco de su mano. También dice en Colosenses 3 que tú estás guardada con Cristo en Dios. Entonces, lo que hacemos es haciendo la diferencia del beneficio que la gente recibe cuando abre su corazón y dice, recibo la gracia, como que es lo que Dios tiene para mí en este tiempo. Así es. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Qué más dice ahí? A ver.
haga resplandecer. Y resplandecer sus rostros sobre ti. ¿Y qué más? Y tenga misericordia. Tenga. Ujú. Ahora nosotros leemos en Romanos 11 lo que Dios decía que tuviéramos, que íbamos a tener, y está encerrado todo en cuando viniera el Mesías. En Romanos capítulo 11, en el verso 30, léelo. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Quiere decir que ya tú alcanzaste misericordia. Así es. Ya entonces yo no te puedo decir a ti ni a nadie, Dios tenga en el futuro misericordia de ti, porque ya yo alcancé misericordia. Entonces ya según la palabra, no según la mente religiosa de las personas, según lo que dice la palabra, que es la que no regresa atrás vacía, ya yo estoy bendecido. Y tengo que repetírmelo y repetírmelo y repetírmelo hasta que yo mismo me lo crea. Porque tengo un subconsciente que tiene guardada otra información. La información que tiene mi subconsciente no es que yo estoy bendecido, no es que yo estoy guardado y no es que ya Dios tuvo misericordia. Yo tengo en mi subconsciente todo lo contrario, que fue lo que oí desde niño, me dijeron desde niño, me lo dijo papá, me lo dijo mamá, me lo dijo abuela, me lo dijo abuelo, me lo dijo tía, me lo dijo tío, me lo dijo la maestra, me lo dijo la vecina. ¿Ves? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso es lo que tiene mi subconsciente guardado ahí. Y nosotros como seres humanos funcionamos no de acuerdo al consciente, sino funcionamos de acuerdo al subconsciente. A lo que tenemos ahí. A lo que tenemos ahí. Entonces yo tengo que repetirme eso de tal manera de que eso que dice Dios en su palabra logre borrar la mala información que yo recibí. Por eso dice que Cristo vino a rescatarme de la vana manera de vivir o de pensar que yo recibí de mis padres o de mis antepasados. Quiere decir que ese es el rescate, no es la salvación. Él no vino a salvarme, porque yo nunca estuve perdido. Yo siempre estuve eterno, y el eterno no se pierde. Dice que Él puso eternidad en mi corazón. Eso lo hemos hablado otras veces. Entonces Él no vino a salvarme. Él lo que vino fue a reconciliarme con el Padre. ¿Ves? Y a que yo pudiera de alguna manera, al reconciliarme, entender y ser lo que Dios dice que yo soy, y no lo que el ser humano implantó en mi subconsciente. Entonces yo tengo que borrar eso, porque a eso vino a rescatarme de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros antepasados. Yo tengo que repetírmelo. Eso es repetirlo hasta que te lo creas. Hasta que tú te lo creas. Así es. Aunque el de al lado tuyo no se lo crea, eso no importa. El que te lo tienes que creer eres tú. Porque una vez tú te lo crees, tú empiezas a funcionar conforme a lo que tú has creído de ti mismo. Así es. Nadie más te lo tiene que decir. Tú funcionas como que estás bendecido, con toda bendición espiritual, dice ahí. Tú funcionas como que tú estás guardada. Y tú funcionas, tú no tienes que estarle diciendo a Dios, ay Señor, ten misericordia de mí. No. Ya Él tuvo misericordia de ti. Entonces te lo tienes que repetir tanto y tanto y tanto. Y para eso nosotros enseñamos una fórmula, que es a través de la respiración, de poder estar el aquí y ahora, y poder meditar en Dios, y poder repetirnos esas cosas, porque es la forma de llegar al subconsciente y borrar esa mala información y poner ahí una información nueva. Como dice el anuncio, es para tu propio bien, como lo dice la mamá al niñito, es por tu bien. Porque ¿quién se beneficia cuando recibe esto? Nosotros. Nosotros. Ahora, quiere decir que hay que reescribir. Mira, volver a reescribir se llama. Se llama así se llama en psicología, se llama reescribir.
reescribir. Sí. Entonces mira ahí en número 6, ¿qué más dice? Dice En el verso 26. el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en paz Ponga en ti paz. O sea, que la ponga. Sin embargo, cuando tú lees allá en Romanos 5, volvemos a lo mismo. Fíjate en qué verbo está justificado, está conjugado esto que vamos a leer. Dice justificados. Pues por la fe. Por la fe. Tenemos paz. Ahí no dice vamos a tener. Ya la tenemos. La tenemos. Sin embargo, cuando tú lees allá el número 6, dice para que la tenga. Entonces, esa es la necesidad. Que la gente entienda la importancia, que la gente entienda lo que son dispensaciones. Porque yo les pregunto a ellos, vamos a leer un versículo en Juan 1, mira a ver qué interesante cómo le va a abrir el entendimiento a muchas personas que nos están sintonizando en este día. Mira, a ver, Juan capítulo 1, y lo vamos a leer despacito, en el verso 17, a ver qué tú entiendes por eso. 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, yo le pregunto a esas personas, ¿a quién tú recibiste como tu Señor? ¿A Moisés? ¿A Moisés o a Jesucristo? Está bien claro. Allá pueden estar hasta riéndose de mí. No importa que se rían. No, riéndose en el sentido de que se cae en cuenta. Lo estamos trayendo a conciencia a través de esta pregunta. ¿A quién tú recibiste aquel día que estabas atormentado, que estabas abrumado, que estabas con un problema, que estabas buscando de Dios, que fuiste a la iglesia o estabas oyendo la radio, un predicador o la televisión, qué sé yo, cuando tú dijiste, te recibo como el Señor de mi vida? ¿A quién tú recibiste? ¿A Moisés o a Jesucristo? Porque si tú recibiste a Moisés, yo te aplaudo. Claro. Fue tu decisión. Claro. Cuando recibiste a Moisés, pues recibiste la ley. Porque Moisés es el dador de la ley. Y es a quien Dios le dijo, Moisés, dile esto al pueblo de Israel. Díselo a ellos. ¿Ves? Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios tenga a ti misericordia, Dios ponga en ti paz. Eso es lo que tú tienes. Que algún día vas a tener paz, algún día van a tener de ti misericordia, algún día te van a bendecir, algún día te van a guardar. Bravo, chévere, felicidades Gladys, no hay problema, nadie te discute. Pero si tú recibiste a Jesucristo, y ese es tu Señor, y ese fue el que fue a morir por ti, no fue Moisés, y ese fue el que decidió dar la vida por ti, y ese fue molido por tus pecados, y ese llevó tus enfermedades y tus dolores sobre su cuerpo, ¿viste? Completo. Y el castigo de tu paz fue sobre él. Si ese fue el caballero que tú recibiste, entonces a ti te corresponde la gracia. Maravilloso. Si tú todavía estás en ley, no, perdóname, tú no recibiste a ese que fue a la cruz. Porque ese que fue a la cruz del Calvario y pagó el precio, te dio paz. Y tanto es así que cuando Él resucita en Juan capítulo 20, mira. Tú quieres estar en Moisés como todos estos pastores, echando a la gente agua, echando aceite, que eso lo hacían los judíos, los israelitas, echando aceite y bautizando a la gente en agua y comiendo pan y jugo. Si tú quieres hacer eso, bueno, pues felicidades. Pero cuando Jesús resucita, mira, en Juan 20, verso 19,
Léelo despacito que me encanta lo que está pasando ahí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas... ¿Cómo? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Me encanta, encanta, me revoluciona, me ministra el yo leer de que estaban las puertas cerradas de la casa donde ellos estaban reunidos, en el bochinche, discutiendo, en el que confiamos, el que decía que era el Mesías, ¿dónde está? Se lo llevaron, lo amarraron, lo mataron, lo patearon, ¿dónde está el hombre? Lo enterraron allí en un hueco, estaban ellos en ese bochinche, y entonces él con las puertas cerradas, habiendo resucitado, atraviesa la pared, y no como fantasma, sino cuando atraviesa la pared, le da para que tengan lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Israel que iban a tener. Ahí llega él, se atraviesa la pared, no toca la puerta y cumple lo que miles de años de atrás, en número 6, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo: van a tener paz, futuro. Ahora llega Jesús después de morir y resucitar y dice, paz a vosotros. Lo que está diciendo es, lo que a ustedes le prometieron, aquí llegó. Aquí está. Ya no pueden decir más, tenga sobre ti paz, sino tenemos paz justificados por Jesucristo. Entonces, ¿a quién tú recibiste? ¿A Moisés o a Jesucristo? Si tú recibiste a Moisés, ya otra cosa. Tienes que ir a la sinagoga y tienes que estar yo algún día voy a tener paz y en resumidas cuentas de que todo lo que hemos hablado fue el resultado de la muerte y la resurrección de Claro, porque si tú lees todo... Ese es el resultado. Todo este libro. Los beneficios. Todo este libro, la razón única por la cual el pueblo de Israel existe, ya lo hemos hablado otras veces. Número 1, para que el pueblo de Israel anunciara que iba a venir un Mesías y que cuando ese Mesías viniera iba a rescatar lo que se había perdido, que éramos nosotros, y iba a producir todas esas cosas que acabamos de leer cuando él viniera. Así es. ¿Viste? Y ese era su mensaje. Y que ellos nos sirvieran a nosotros como ejemplo. Porque nosotros, los de la gracia, vivimos en un reino que es espiritual. Y es muy difícil entender las cosas sin poderlas visualizar. Pero, por ejemplo, a Moisés se le dijo que hiciera un tabernáculo en la tierra. Y en una de esas incursiones que él hizo un monte, que la nube lo cubrió, dice en Hebreos 8, que Dios le dio el modelo de uno que había ahí arriba, que no se podía tocar, pero se podía ver, tenía forma, ¿ves? Y tenía medidas. Entonces ese que no se puede tocar, la única forma que tú podías entenderlo era que te dieran las medidas y tú hicieras uno igual aquí abajo y pudieras entender las cosas. Ese es el propósito de ellos, el ejemplo. Porque todo lo que nosotros tenemos ahí es espiritual. Pablo lo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios tenía preparadas para nosotros los que le amamos. Entonces ellos estaban ahí con ese propósito. Ahora la pregunta es, ¿a quién tú recibiste? Si andas en ley, ¿tú recibiste fue a Moisés? ¿Qué te parece?
Ahora, si tú andas en gracia, pues una cosa es andar en gracia y otra cosa es vivir en gracia. En gracia vivimos todos, por la sencilla razón de que Dios terminó la ley. Dice la palabra que el fin de la ley fue Cristo. Entonces, quieran los pastores predicar gracia o no, no importa. Si un pastor quiere predicar ley, está fuera de tiempo. Él mismo está en contra de la palabra. Si un pastor quiere decirle a la gente que el cuerpo y la sangre de Cristo es un pedazo de pan, está en contra de la palabra. Porque Cristo no es un pedazo de pan. Porque un pedazo de pan no fue lo que fue molido por nosotros. Ni un poquito de jugo fue lo que fue derramado por nosotros, fue su sangre. Así es. Entonces, cuando esos domingos la gente le dan pan y jugo, que la mayoría de las veces es una cosa que compran en las librerías, que lo hacen en la China, y le están diciendo a la gente, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, están primero cometiendo una blasfemia horrible, están degradando el sacrificio, porque si hubiese sido tan fácil como ellos lo pintan, entonces ¿de qué valió el sacrificio de Jesús? No valió de nada. Así es. Dios hubiese dicho, tranquilo, vamos a fabricar ahí unos panes y unos vasitos con jugo, y ya con eso ustedes van a ser libres. Pero no fue así. Dice que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces eso tiene un valor para mí. Entonces yo le pregunto a ellos, ¿qué significó para ellos el sacrificio de Jesús? ¿Se quedaron las cosas iguales? ¿Les produjo algo? ¿Cambió algo? Pues sí. Cambió todo. Cambió todo. Cambió la dispensación. Cambió la dispensación y cambió la forma de hablar. Y todo. Cambió todo. Lo cambió todo. Es el sacrificio óptimo. Obediente hasta la muerte y muerte de madero maldito. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así es. Entonces, ¿a quién recibieron ellos? ¿A Moisés o a Jesucristo? Entonces, ellos están como bendecidos con toda bendición. Lo creo. Aunque ellos no lo creen. Bueno, es cuestión de empezar. Hay un proverbio chino que dice que en una distancia de 1000 millas se empieza dando el primer paso. Pueden empezar hoy. Les va a costar, tú sabes que les va a costar la crítica de los demás religiosos. ¿Por qué tú saludas así? Ah, no. Fíjate el cinismo que es esto. El cinismo. Cuando un religioso te oye a ti, vamos a decir que están en la misma iglesia, pero la persona oyó este mensaje y dice, caramba, la Biblia lo dice, caramba, esta gente que están hablando ahí tienen razón. Eso es lo que dice Dios. Y se le ocurre decirle ¿cómo se llama? A la amiga de la iglesia, bendecida. Para esa otra eso es una mala palabra. Aún fíjate, en nuestra iglesia, que por años lo hemos enseñado, hay gente que no se atreven. ¿Te acuerdas aquella vez que nosotros mandamos a hacer unas calcomanías para ponerle a la parte de atrás del carro, por donde quiera que tú fueras, decía bendecido, ha sido lo más lindo, bonito? Hubieron gente en la iglesia que no lo pusieron, porque no tienen el valor de llegar a casa de la hermana o de la familia y que le vean el letrerito y que los critiquen o le pregunten, porque pareciera que la palabra bendecido es una mala palabra, pero oye a los pastores en la radio, óyelos en la televisión. Cualquiera de ellos te dice bendiciones como tu abuela. O te dice Dios te bendice. Pero decir bendecido es una mala palabra. Entonces, ¿qué dice la Biblia que yo soy? Bendecido. Eso es lo que yo soy. Yo soy un bendecido. Yo soy una bendecida. No importa a quién le guste, no importa a quién no le guste, no importa lo que la gente diga. Claro. Yo soy un bendecido con toda bendición.
En los lugares celestiales ya Él me bendijo. Que bueno, que hay cosas que están por llegarme. Sí, claro, todo no puede venir al mismo tiempo. Ahora, y con esto vamos a terminar. La palabra bendecido, cuando tú la buscas en sus raíces, quiere decir todo esto que te voy a decir. Calificado. O sea, Dios te calificó, te hizo acepto, te hizo apto para ser un bendecido, para prosperar en todas las áreas, y que a ti no te sea negado nada que haya debajo del cielo, siempre y cuando tú funciones conforme a la palabra. Y tú empiezas funcionando conforme a la palabra, aceptando de que tú eres un bendecido. Porque esta creación que nosotros estamos alrededor nuestro, ella responde a nuestra iniciativa. Así y cuando ella oye de que yo soy un bendecido, ella se mueve a mi favor. Yo lo creo. Entonces, bendecido quiere decir eso. Entonces, que por lo menos empiecen a pensarlo. Aunque cuando empiecen a decirlo se le trabe un poco la lengua y le dé hasta un poco de miedo decírselo a las amistades, que tengan el valor de hacerlo porque es para su propio bien. Así Entonces, bendecidos con toda bendición. Entonces, será hasta la próxima ocasión que nos volvamos a ver. Mientras tanto, te declaramos lo que Dios dice que tú eres. Uno que está bendecido con toda bendición, uno que está guardado en Jesucristo, y que no uno le falta que nada. ha alcanzado paz y uno del cual tuvieron ya misericordia. Así es. Adiós. Adiós.